pues Ok. yo creo que eso, profe. Bueno, ¿habían otras imágenes del corazón tal vez que nos podrían ayudar? A ver, Antes es se nos que no presentó sé. una. Mm, en estas de acá. Sino que esto pues ya es, vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares, entonces también. Pues igual voy a ir comenzando a hablar sobre las enfermedades y mientras mi compañera explica también lo demás. Entonces, a ver. Entonces, bueno, las enfermedades cardiovasculares son un problema común en los perros y pueden ser causadas por diferentes factores y afectan pues principalmente al corazón y al sistema circulatorio del animal. Bueno, una de estas es la miocardiopatía dilatada, que es una enfermedad del músculo cardíaco. Por lo general, se caracteriza por el deterioro de la función de la contracción del de la contracción miocárdica. Se empieza a... no sé si me está escuchando. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, sí, le estamos escuchando. No muy bien, pero ahí vamos. Pues sí, es que... entonces, pues por lo general comienza en la cámara de bombeo principal del corazón, que es en el ventrículo izquierdo. Pues esto se afina, o sea, se adelgaza y no se puede bombear bien la sangre, entonces no es como lo hace un corazón sano, pues ya empieza como decirlo así, deteriorarse y al haber el adelgazamiento de las paredes cardíacas, ahí mismo un mal funcionamiento del bombeo de la sangre y no va a ser todo esto un funcionamiento lento que va a inhabilitar las capacidades pues, de toda de la sangre en hacer su recorrido normalmente. Esta enfermedad pues está asociada frecuentemente en las razas de perros grandes, en todas las edades, más que todo en los machos y más que en los machos que las hembras. No sé qué más. Pues, profe, yo creo que hasta ahí en lo de miocardiopatía dilatada. Bueno, algo más de imágenes tal vez, Esmeralda, tenga por ahí, de lo referente al corazón. No, acá ya no hay. Bueno, No, profe. listo. Ya, gracias, Esmeralda. Caro. Profecía que estoy. Iván Arroyo ya llegó. Va a seguir él con su tema y ya continúo, profe. ¿Tenemos algo de las estructuras de arterias y de venas? Sí, profe.
Al final les hablo un poquito de eso. Ah, listo. Bueno, ya sigamos entonces. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las arritmias cardíacas. Básicamente se define como una normalidad en los latidos del corazón de un perro, pues está asociada con la frecuencia demasiado rápida o demasiado lenta. Entonces, pues esto quiere decir que se la considera como arritmia, sean las pulsaciones demasiado rápidas o demasiado lentas. Eh, es una irregularidad en el patrón de latidos del corazón. Algunas arritmias pueden ser inofensivas y que no pueden requerir tratamiento, mientras que otras requieren el tratamiento y pueden ser graves y hasta acabar con la vida del animal. Pues principalmente en nuestra área algunos signos clínicos que podemos observar sería como la debilidad, tos o dificultad para respirar, las encías pálidas y desmayos que eh, son bastante frecuentes que se presentan en estos casos. Por lo general, los latidos deben estar entre 60 y 140 latidos por minuto. Fuera de eso, pues ya se los considera como ya arritmia, por debajo o por encima de estos rangos. Eh, ya hablaron de pronto de las enfermedades de la válvula mitral, compañeras. No, compañero. Bueno, las enfermedades de la válvula mitral. Principalmente se dice que esta enfermedad causa principalmente a los caninos de raza pequeña o de edad avanzada. Es decir, se produce en caninos mucho más, aunque si la raza fuese grande, la evolución es más rápida y su pronóstico pues sería más grave, ya que debido a esto contiene una degeneración en la válvula mitral. Em, si las aletas, o también son llamadas valvas de la válvula mitral, no se cierran adecuadamente, producciona algún daño en el músculo cardíaco. Sus debidas causas de esta enfermedad es el prolapso, ya que se hace con las válvulas sobresalgan hacia las aurículas izquierdas cuando se contrae el corazón. Entonces, bueno, aquí está una imagen sobre la válvula mitral, la válvula aórtica. Entonces, es decir que cuando, perdón, profe, se me detuvo el audio. Em, Cuando la válvula mitral, ¿cómo le explico? Contrae, la válvula pulmonar se extrae. No, está muy... A ver, ¿cómo así? Que las válvulas por un lado no se van a contraer, ¿sí? Lo que se van a contraer son los músculos del corazón. O sea, se van a contraer los músculos del ventrículo izquierdo. Se contraen ese, expulsa sangre. Al expulsar la sangre, entonces tiene que abrirse la válvula aórtica. Y yo creo que ahí es donde ustedes quieren referirse a las enfermedades. Las válvulas, haga de cuenta que son unas puertas, ¿sí? Una puerta es una válvula. Usted abre la puerta y ¿qué pasa ahí? Entonces ingresa el aire, ingresan las personas. En este caso, abre esa puerta que es la válvula, que puede ser la aórtica, puede ser la mitral, puede ser la tricúspide o bicúspide. Y entonces lo que va a pasar ahí es sangre, ¿sí? Una vez que ya se vacíe, por decir, el ventrículo izquierdo o derecho, entonces esa válvula tiene que inmediatamente cerrarse. Porque si no se cierra, entonces es posible que la sangre pueda retornar otra vez y ahí sí hay problemas. Eso es básicamente lo que hacen las válvulas. ¿Listo, Carol? ¿Se nos fue Carol? Arroyo, ¿todavía está por ahí? Sí, ¿Ya no? aquí estoy. Esmeralda, ¿me escuchas? Continúa con las preguntas. A ver, ahorita escribió Carol, dice que se le fue el internet. Por eso. Vamos con el Eh, sistema linfático. Sigue con la otra diapositiva, Esmeralda.
Esmeralda tiene ahorita para No, manejar yo esto. tenía, Estoy. Bueno, el sistema linfático, básicamente su función principal consiste en mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender al cuerpo de las posibles infecciones. Bueno, esta está compuesta principalmente por la linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios, el timo y las amígdalas. La linfa es un líquido claro, casi blanco, que está compuesto por glóbulos blancos llamados linfocitos, también células, macrófagos y de grasa emulsionada. Eh, el vaso linfático es un sistema de vasos unidireccionales que están paralelos a la circulación sanguínea, cuya función es transportar la linfa desde los tejidos hasta la sangre. Los ganglios linfáticos son pequeñas masas de tejido que no las podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo del animal, que actúan como filtros para la sangre. Los órganos linfoides primarios están formados por la médula ósea y el timo. Su función es producir y regular la producción de los distintos linfocitos de la médula ósea que se producen, que es donde se produce la maduración de los linfocitos B, y en el timo las distintas poblaciones de linfocitos T. Los órganos linfoides secundarios, su función principal es la de llevar a cabo el reconocimiento de los antígenos y de la iniciación de la respuesta inmune. El timo se ubica en la parte superior de los pulmones y es otro de los componentes clave del sistema inmune. Eh, perdón. Esta glándula ayuda a los linfocitos para que maduren y se conviertan en células para ser llevadas al sistema linfático, y que es el responsable de llevarlos al resto del cuerpo. Las amígdalas están ubicadas al lado izquierdo y derecho de la garganta. Estas forman parte del sistema linfático y juegan un papel importante contra los patógenos. Bueno, eso sería como, pues, en general lo que es el sistema linfático. La siguiente, compañero. Mm, Bueno, yo les voy a hablar un poquito, pues, de... Buenas, profe. Perdón, profe, es que tengo una mala conexión de internet. No sé por qué justamente en este momento se me está fallando bastante. ¿Sí? Pero lo Bueno, escuchamos bien ahí. ¿sí me escuchan bien, profe? Sí, sí, claro. sí, Los vasos sanguíneos. Bueno, los vasos sanguíneos forman parte de un aparato circulatorio. Principalmente existe una estructura tubular que conduce directamente hacia la sangre. Su función principal es transportar nutrientes y desechos del cuerpo. Se dice que existen 5 tipos de vasos sanguíneos que se clasifican en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Bueno, las arterias se encargan de llevar la sangre desde el corazón a los órganos, transportando oxígeno y nutrientes. Estas tienen una pared elástica, ya que pues sería capaz de soportar la dicha presión de la sangre que ingiere. Las arteriolas. Estas conducen la sangre a los capilares. Están formados por una pared de músculo liso y son quienes enfrentan mayor resistencia a su flujo sanguíneo. Los capilares comunican las arteriolas con venas y se encuentran de mayor parte la cantidad de tejidos, sería tejidos activos. Las vénulas. Estas recogen la sangre de los capilares. Cuando éstas se unan, forman las venas. Por último, las venas. Conducen la sangre desde los órganos hasta el corazón, y la vena tiene una cava superior y una cava inferior. Estas dos transportan la sangre desoxigenada. Bueno, yo les voy a hablar un poco, pues, de cómo está o cómo se divide esta red pues, en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, empezando hablando, pues, sobre el corazón, que es
la bomba que se encarga pues de impulsar sangre a todo el cuerpo por medio de dos arterias, la pulmonar y la aorta. Bueno, la pulmonar se encarga de la comunicación sanguínea entre el corazón y el pulmón, y la aorta se encarga de la comunicación sanguínea entre el corazón y el resto del cuerpo. Bueno, esta a su vez se divide entre aorta ascendente y aorta descendente. La aorta ascendente se divide en subclavia y troncobraquiaria cefálica. La subclavia se divide en cervical, superficial, en torácica interna y arteria axial. La arteria axial se convierte en braquiaria, llegando así como digital para las manos. La troncobraquiaria cefálica se convierte en carótida, esta se convierte en occipital y en carótida interna y carótida externa. La carótida interna, la carótida externa llega pues a la parte superior, como pues ya hacia la cabeza, como arteria facial, arteria maxilar y arteria lingual. La aorta descendente pasa, esa pues se divide casi ya para todo el resto del cuerpo, pasa por por todos y cada uno de los órganos, llegando así como arteria hacia las intercostales, al hígado como arteria hepática, al estómago como arteria gástrica, al vaso como arteria esplénica, al riñón como arteria renal y a los intestinos como arteria mesentérica. La aorta descendente también se divide en dos más, que es la ilíaca interna y la ilíaca externa. Convirtiéndose la ilíaca interna, se encarga en suministrar sangre oxigenada al sacro, y la ilíaca externa lleva la sangre hacia los miembros posteriores, convirtiéndose en femoral, tibial, metacarpiana y digital. Eso sería pues como de las arterias, ¿no? Porque el regreso venoso de la sangre desoxigenada está representada pues como la parte azul. Bueno, esta se divide en dos, se la denomina como cava craneal y cava caudal. La cava craneal se sale del corazón y se divide en tres, en cervicales, lumbales, cefálica, que a su vez se convierte en metatarsiana y digitales para las manos. Y la cava caudal pasa otra vez por todos y cada uno de los órganos, de la misma forma como pasa la aorta descendente y continúa como vena temporal, llegando como popitria tibial, terminando en digitales para las piernas, de los dedos de las piernas, de los pies, perdón. Eso sería, pues, profesor, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene algún otro tema del grupo de ustedes? Al fin lo de las estructuras de arterias y nervios, de arterias y venas no se tuvo, no se hizo un gráfico. Entonces, nuevamente recordar, la bibliografía tenemos por ahí, tal vez. La consulta en qué libro se hizo. Sino que Compañera, ¿puedes colocar la otra diapositiva, por favor? es que no la tengo. Me tocaría cambiar para que a ver si la puede compartir usted la pantalla. Bueno, nosotros pues investigamos más en anatomía veterinaria, escogimos pues ese libro está dividido en categorías, ¿verdad? Escogimos la categoría de anatomía de canina. También miramos otro que decía anatomía y funcionamiento del corazón del perro. Pues buscamos en unos enlaces que pues también estaban pegados a la diapositiva, pero compañera, ¿no lo puedes mostrar? Es que no le he pasado acá. Esta no es la última que. Ya no Porque están compartieron. Pásame de anfitrión, ¿puedes, por favor? Pasémosle de confitrión a Carol nuevamente.
Ujú. Ahí creo que ya, ¿no? No, compañera, todavía no. Le voy a hacer de acá entonces. Ya le hago. Le voy a quitar a Esmeralda de confitriona. Entonces retiramos el permiso y ahora vamos con Carol. Aquí está. Carol Tatiana. Entonces le damos como confitrión. Listo. Aceptamos. Ya. Y gracias, profe. Bueno, ¿sí están mirando mi pantalla? Ya. Ahí ya. Bueno, como pueden mirar, las bibliografías consultamos más que todo en el libro de anatomía veterinaria y como venía constituido por categoría, escogimos la categoría canina. También miramos sobre anatomía y funcionamiento del corazón del perro. Miramos en este que hubo más o menos del uso, dice ultrasonografía y examen andrológico. Es un enlace donde nos basamos mirando en algunos videos y pudimos sacar de ello. Y este pues ese es un enlace en el que encontramos todo a la definición. Bueno. Listo. Entonces tenemos ahí la bibliografía. No tenemos los autores de los libros. Entonces, eso hay que colocarlo, ¿sí? En toda investigación que usted haga o en toda consulta bibliográfica, deben ir con su autor, la edición, el nombre del libro, bueno, un poco de cosas. Listo, entonces, hasta ahí tenemos alguna inquietud. Entonces, nuevamente, mi recomendación es las palabras mágicas de la anatomía. Nuevamente, las 3 palabras. La estructura, la forma, la localización. ¿Sí? Eso es lo que realmente por ahora nos debe interesar. ¿Sí? Posiblemente más adelante van a ser otro tipo de términos que vamos a utilizarlos. Entonces, estructura del corazón. Entonces, ¿cómo es la estructura del corazón? ¿Qué tiene el corazón? Tiene un epicardio, tiene un miocardio, tiene un endocardio. Eso básicamente tiene. Si vamos a describir una arteria, ya sabemos que hay la arteria, por decir, la aorta, hay también la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué tienen esas arterias? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué partes tienen sus paredes? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la estructura de una arteria y de una vena? Entonces, igual, los vasos linfáticos. Bueno, ¿qué tienen los vasos linfáticos en su estructura? ¿Cómo es un nódulo linfático? ¿Dónde están ubicados los nódulos linfáticos? ¿Sí? No nos interesa todavía conocer qué funcionalidad tienen esos nódulos linfáticos. Todavía no. Ahorita nos interesa conocer es dónde están. ¿Cuántos son los nódulos linfáticos? Unos están en la cabeza, otros en el cuello, otros en el tórax, otros en el abdomen, otros en el miembro pelviano. ¿Sí? Eso es lo de interés. Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí? Entonces, para eso. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, son 11:28, 11:30, entonces vamos a tomar 15 minuticos. Hacemos un receso de 15 minutos y luego retornamos con el sistema nervioso, ¿ok? Bueno, profe. Vale, Bueno, profe. ya, entonces ya nos vemos. Vamos a dejar apagando esto aquí.
y la neurona. El plexo es una red formada por nervios o vasos sanguíneos o linfáticos que se cruzan entre sí, como lo podemos ver aquí. Y los ganglios es un abultamiento de forma o tamaño variado de un vaso linfático o nervio formado por un conjunto de células nerviosas. La neurona es la principal célula del sistema nervioso, cuyas funciones es encaminar y procesar la información dentro del organismo mediante impulsos nerviosos pues, que conectan al cerebro o al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Existen 3 tipos de neuronas que son las sensoriales, las motoras y las mixtas. Las neuronas sensoriales son las que conectan, las que llevan los impulsos nerviosos desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Las neuronas motoras son las que llevan los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los músculos del cuerpo u órganos efectores, y las neuronas mixtas son las que conectan a las sensoriales con las motoras. En la neurona podemos destacar 3 partes, que son el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma es la parte redonda de la neurona, ahí se contiene el núcleo y es donde se encuentra la información que dirige la actividad neuronal. Las dendritas son esas ramificaciones que su función es recibir los mensajes o los impulsos nerviosos desde otras neuronas y enviarlas al cuerpo celular o al soma. Y el axón tiene la función de sacar esos impulsos nerviosos para enviarlos a otras neuronas donde son recibidos por las dendritas, y este está cubierto por mielina, que es un recubrimiento, valga la redundancia, que permite que todo este proceso se haga de una manera pues demasiado rápida. Bueno, la comunicación entre neuronas por impulsos nerviosos es de la siguiente manera. Una neurona manda los impulsos nerviosos a estas partes de la neurona que se llaman las dendritas, como ya lo explicó Juliana. Estas reciben el impulso nervioso y la albergan aquí en el soma o cuerpo celular. El axón saca el impulso del cuerpo y lo lleva hasta las partes terminales del axón para encontrarse con una neurona transmisora, la cual tiene como función llevar el impulso nervioso hasta una neurona receptora. El camino que recorre la neurona transmisora, ese es llamado sinapsis. Vale. El sistema nervioso central, o SNC, está formado principalmente por el encéfalo y la médula espinal, y estos a su vez están protegidos por los huesos, el cráneo y las vértebras. Se distinguen pues en estos generalmente 2 materias, que vendría a ser la materia gris, que corresponde al cúmulo de neuronas, y la sustancia blanca, que corresponde al cúmulo de fibras. Entonces, este constituye el centro de coordinación y de control del cuerpo. También es el encargado de recibir las diferentes sensaciones tanto del interior como del exterior, pues, y las interpreta como respuestas transmisoras. Está conformado por el encéfalo, y este se encuentra ubicado en la cabeza, y su forma se ajusta muy aproximadamente a la cavidad craneal en la que se aloja. Consta de 3 partes principales:
que son las generales, que vendrían a ser el cerebro, que es la proporción más rostral del encéfalo, y su función es recibir la información y controlar el aprendizaje, las emociones, la conducta del canino. El cerebelo es el órgano de forma irregular, que está situado entre los dos hemisferios, cerebrales y la médula oblongada. Sus funciones tienen que ver con el control, el equilibrio, la coordinación de las actividades locomotoras y también de la postura corporal. El tronco encefálico tiene forma de cilindro o más o menos de un cono como alargado. Está situado entre el resto del encéfalo y de la médula espinal. Entre sus funciones destacan establecer una conexión que conecta más que todo el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Sus divisiones anatómicas son básicamente el dicéfalo, que vendría a ser como aquel de color moradito pastel, que se encuentra en la imagen. También el mencéfalo, que vendría a ser el rojo. El puente, que vendría a ser el azul, que vendría a ser debajo del cerebelo. Y la médula oblongada, que vendría a ser del color verde. Del otro lado encontramos una imagen de un cerebro canino que está en un corte sagital, para poder más o menos ver la ubicación. Eso. Continuando, también encontramos la médula espinal, que es un largo cordón blanquecino gelatinoso que está ubicado en el interior de la columna vertebral, es protegido por las vértebras. Actúa como camino o vía conductora de los impulsos sensoriales que viajan hasta el cerebro y los impulsos motores que viajan del cerebro al resto del cuerpo. Y la médula espinal se divide en dos partes, que vendrían a ser como que las más importantes aquí, que vendría a ser la que se localiza, la sustancia gris, que vendría a ser la que se localiza y se forma en su mayor parte por las células nerviosas, y la sustancia blanca, en la que predominan las fibras nerviosas que están localizadas superficialmente. No sé, se los podría dividir como que, la médula se divide en cervical, que vendría a ser casi la parte del cuello, torácica, que vendría a tomar parte del tórax, la lumbar y sacra, que vendría a ser casi al final, que vendría más o menos de la cadera hacia el final de la cola. Y valga la redundancia, ahí corresponde donde se ubican los nervios, tanto como su nombre lo indica, cervical, torácica, lumbar, sacra o caudal. Y seguimos. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que están en el resto del cuerpo por fuera del sistema nervioso central. Se compone de nervios craneales y espinales y su función es conectar el sistema nervioso central con los órganos ya sean sensoriales o efectores. Este se divide en autónomo y somático. El sistema nervioso somático, antes de hablar del autónomo, ya que ese vamos a tratarlo más a profundidad, el sistema nervioso somático es el que transmite la información sensorial al cerebro y del cerebro al cerebro, sí, y conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, pero produciendo movimientos voluntarios, y también activa los arcorreflejos, aunque no son tan voluntarios, digámoslo, pero tenemos mayor conciencia de ellos. En cambio, el sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones viscerales e involuntarias, como lo son los latidos del corazón, la activación de las glándulas, los vasos sanguíneos, la dilatación de la pupila, y se considera que es netamente aferente, ya que la parte aferente o sensorial es difícil de distinguir, ¿no? Es casi indistinguible en su estructura y en su disposición. Y a su vez este sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema autónomo simpático es el que prepara el cuerpo, prepara al perro en momentos en situaciones que se consideran de riesgo, de peligro, de huida.
ahí es donde hace que ya sea que se dilate la pupila o se activen las glándulas sudoríparas o se aceleren los latidos del corazón si es que alguna parte del cuerpo necesita mayor flujo de sangre. Y el sistema nervioso parasimpático se puede considerar como la antítesis del sistema nervioso simpático, ya que este hace que el cuerpo recupere su estado de normalidad, ¿no? Por así decirlo, después de alguna situación como las que ya mencioné, ya sea de estrés o de huida o de peligro. Bueno, los nervios son un conjunto de axones que ayudan a transmitir impulsos nerviosos desde el sistema central hacia otras partes del cuerpo. Estos se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso periférico y se dividen en tres: en sensitivos, en motores y en mixtos. Bueno, los sensitivos son aquellos que llevan la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, y los motores son encargados de llevar la información desde el sistema nervioso central hasta glándulas o los músculos, y los mixtos están compuestos por ambos nervios. Bueno, los nervios se dividen en dos grupos según su origen. En este caso son los craneales, y el segundo grupo son los espinales o los raquídeos. Los nervios craneales, el primer nervio craneal es el nervio olfatorio. Este es sensorial y consiste en fibras que nacen de las prolongaciones de las células olfatorias de la mucosa nasal. El segundo es el nervio óptico, que es sensorial y hace referencia prácticamente al sentido de la vista. Este es un tracto cerebral que conecta a la retina con el diencéfalo. El tercero es el nervio oculomotor, que es tanto motor como simpático. La parte motora se encarga del movimiento ocular y la parte simpática se encarga del tamaño de la pupila. El cuarto es el nervio troclear. El nervio troclear es motor y es un nervio craneal que tiene como única función dotar de fibras nerviosas el músculo oblicuo del ojo. El quinto es el nervio trigémino, que se encuentra en esta parte, y este es mixto y es el mayor de los nervios craneales. Tiene tanto fibras motoras que se encargan de la inervación de los músculos de la masticación, fibras sensitivas que se encarga de la cara, de las orejas, de los globos oculares, de la cavidad bucal y de la lengua. La parte simpática se encarga de la posición ocular y de la dilatación pupilar, y la parte parasimpática se encarga de las glándulas lacrimales. El sexto es el nervio abductor y es motor. Este se encarga de, la función es el movimiento del músculo de la abducción del ojo. El séptimo es el nervio facial, que es mixto y tiene una parte sensitiva y la mayoría de fibras motoras que se encargan de inervar todos los músculos faciales. Y también este sale de la cavidad craneana, pasa hacia el cartílago auricular, de ahí procede a irse a la cara para desprenderse en todos sus ramos terminales. El octavo es el nervio vestibulococlear, que es sensorial y contiene fibras procedentes del órgano del equilibrio y de la audición. El noveno es el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo es mixto, contiene fibras para inervar los músculos faringeos y también fibras sensitivas y parasimpáticas que controlan los movimientos involuntarios. El décimo es el nervio vago, que es mixto, inerva la faringe, la laringe y ayuda con la inervación de los órganos torácicos y abdominales. El 11 es el nervio accesorio, que también es motor y su función es inervar el esternocefálico, el cleidocefálico, el lomo transverso y el trapecio, que se ubican prácticamente de la parte del cuello hasta el hombro. Y el 12 es el nervio hipogloso, que es motor para los nervios intrínsecos y extrínsecos de la lengua y también ayuda a inervar los músculos de la masticación. Bueno, detengamos un ratico, por favor, esa imagen, la anterior. Listo. Entonces, a ver, una recomendación ahí en esa parte es que esos números que tenemos en letras deben coincidir con los números que están en la gráfica, ¿sí? Son números arábicos, entonces, si dice que el número 1 es el nervio olfatorio, pero en la imagen no nos coincide con el... Sí coincide, mira.
que este es el nervio olfatorio y aparece como número 1, y aquí le estoy explicando el nervio olfatorio como también número 1. Aquí sería el nervio óptico número 2 y aquí está el nervio óptico también como número 2. No, no, sí, pero me refiero que hay una numeración arábica y hay una numeración romana. Ah, ya. Ujú. Entonces, ahí, por favor, hay que considerar cambiar esos números que están en el texto y colocarlos como están en el gráfico, porque usted de aquí en adelante va a encontrarse mucho solamente con esa información. No necesariamente va a encontrarse el nombre del nervio, sino solamente el número, como está, por ejemplo, el troclear el cuarto. Entonces, solamente aparece en esas letras y si usted coloca con el número 4, pues no va a coincidir. Esa nomás es esa recomendación para esa presentación. Bueno, gracias. Vale, entonces seguimos con los nervios raquídeos, también llamados nervios espinales. Estos se encuentran a cada lado de la médula espinal y todos pues son de naturaleza mixta generalmente. Están formados por la raíz ventral, que vendría a ser la raíz motora, y la raíz dorsal, que vendría a ser la raíz sensitiva. El ramo dorsal son mucho más pequeños que el ramo ventral y tienen distribuciones más simples. Ese generalmente inerva desde el cuello, también inerva el hombro y gran parte de la pared torácica. El ramo ventral cervical constituye la forma del nervio frenético y del plexo branquial. También inerva algunas estructuras locales. El plexo branquial está formado por los últimos nervios cervicales y los primeros nervios torácicos. Básicamente está como en el cuello, entonces sí, básicamente ahí. Y bueno, sigamos con los nervios, que vendría a ser el nervio frenético o diafragmático. Está ubicado desde la espina dorsal hasta el diafragma. Está en primero. Como segundo tenemos el nervio torácico largo, que vendría a ser para el serrano ventral, y es indispensable tanto para el funcionamiento del hombro como del brazo. En tercero tenemos el nervio toracodorsal, que es para el músculo dorsal ancho. El cuarto, que vendría a ser los nervios pectorales craneal y caudal, que son para los músculos pectorales como también para el subclavio. En quinto tenemos el nervio subescapular. Sí, en quinto tenemos el nervio subescapular para el músculo subescapular, ubicado básicamente en el hombro. En sexto tenemos el nervio torácico lateral, que son para los troncos cutáneos y para la piel sobre la parte ventral del tórax como del abdomen. En séptimo tenemos el nervio supraescapular, que abandona la parte de la región craneal del plexo branquial y se enrolla dentro de los músculos supraespinoso e infraespinoso para la parte posterior del hombro. También está como octavo el nervio musculocutáneo, que también es de origen cervical, básicamente casi al principio de las vértebras, es cervical, y después de un corto recorrido dentro de la axila se dirige hasta el brazo y pasa entre el vientre del músculo, entre el vientre del músculo redondo menor y del redondo mayor. En décimo tenemos el nervio radial, que se origina debajo de la pata delantera, se extiende hasta el codo y la muñeca. También llega hasta la base de los dedos. El nervio mediano inerva la mayoría de los músculos flexores del carpo y de los dedos en un patrón que pues se superpone. El nervio mediano vendría a ser que inerva la mayoría de los músculos flexores del carpo y se superponen, perdón. Ya me confundí de tantos nervios. Y el nervio ulnar,
que abandona la parte del caudal flexo y llega, si mal no recuerdo, hasta los músculos de la mano. Ahí en la imagen se encuentran ubicados muchos de los nervios que acabo de mencionar y estos generalmente son ventral cervical. Consiguiente, seguimos con el ramo ventral torácico. Bueno, el ramo ventral torácico es intercostal, pues lo que significa que se encuentra entre las costillas y se extiende a las paredes torácicas y al abdomen. Los ramos ventrales lumbares tienen 7 nervios lumbares, los 2 primeros se distinguen como ilio hipogástrico, craneal y caudal, y el segundo envía fibras al ilio inguinal y al nervio genitofemoral. Ahí tenemos el nervio safeno en la siguiente diapositiva, por favor. El nervio safeno, que es un nervio sensitivo de la pierna, de segundo el nervio obturador, que inerva los músculos abductores del muslo, el nervio glúteo craneal, que inerva los músculos glúteos y los músculos flexores y extensores de la cadera. El nervio glúteo caudal inerva el músculo glúteo superficial, el nervio. En esas imágenes, pues como ahí no eran visibles los nervios, les puse las imágenes de los músculos, ¿no? Del tercero y el cuarto, del glúteo craneal y glúteo caudal. El nervio ciático continúa distalmente desde el tronco lumbosacro, el nervio fibular común o peroneo nace de las raíces lumbares del tronco lumbosacro. El nervio peroneo superficial o fibular superficial inerva la piel sobre la cara dorsal de la pierna y todo el pie. Y el nervio peroneo profundo inerva los músculos dorsolaterales de la pierna y es sensitivo para las estructuras del pie. De las ramas ventrales, sacras y caudales tenemos ahí también el nervio pudendo, que es sensitivo para el recto, los órganos reproductores internos y externos y para la piel perineal. Y es motor para gran parte de la musculatura estriada perineal. También está el nervio perineal profundo, que inerva la musculatura estriada del perineo y en particular la de los órganos reproductores, y el nervio rectal caudal, que inerva las fibras sensitivas del recto, del ano y la piel perianal. Antes de eso quería darles como que un pequeño dato importante que vendría a ser que el sistema nervioso de canino, pues, o pues un sistema nervioso humano también, la parte más importante vendría a ser como que las neuronas, la parte esencial y fundamental. Y en los caninos aproximadamente hay 530 millones de neuronas. De ahí quiero dar una pequeña conclusión que vendría a ser pues que el sistema canino nervioso el sistema nervioso es muy importante porque conecta el organismo con el medio ambiente y este le permite interactuar y reaccionar a los estímulos tanto en el internos como externos. Se podría decir que se integra la estructura y el funcionamiento del sistema, que es determinante para el bienestar diario del cuerpo. Y pues en esta pequeña exposición les quisimos dar a conocer como que lo más general del sistema, porque es muy amplio, abarcaríamos más de 30 minutos realmente dándoles a conocer todo. Muchas gracias. Y en cuanto a las bibliografías, profe, pues sacamos todo de la mayoría, o sea, las bases, mejor dicho, sí, sacamos las bases del libro de anatomía veterinaria de Sack, Wensing y Dice, espero haberlo pronunciado bien. Y pues ya con esas bases completamos con lo de anatomía de los animales domésticos de Sisson y Grossman. Y para las ubicaciones, un atlas del sistema nervioso, que es el último enlace que miran ahí, y esa página que está ahí, Perros Paradise, ahí también sacamos muchas cosas como para complementar, aunque en realidad pues todo es conjunto también de otras páginas y otros libros, pero que salían pues pedazos muy pequeños, entonces como todo tiene de varias partes para sacar lo más importante de todo,
pues ya sería mucho. Esos son como los 4 sitios que más utilizamos. Ok, bueno. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de los estudiantes con los del grupo de sistema nervioso? Bien. Pues yo quisiera hacer algún comentario. ¿Sí? El grupo estuvo bien, estuvieron los 13 representantes con conocimientos muy buenos de la parte del sistema nervioso. Utilizaron imágenes que son muy representativas, que son muy buenas, que son muy fáciles de entender. Nos hablaron también algo de lo que es la estructura, entonces yo creo que fue una buena presentación y fue también una buena exposición. Entonces, quisiera felicitar a las 3 integrantes de este grupo. Yo creo Gracias, profe. Muchas gracias, profe. que hicieron un buen trabajo. ¿Sí? Si no hay más, Gracias. listo. Si no hay más inquietudes, por favor, entonces podemos pasar a otro grupo. Si hay algún grupo que esté interesado en continuar. Nosotros, profe. Sí, Natalie. Sí, profe, mi grupo quisiera continuar. A ver, ¿qué tema es el suyo? Sistema óseo y articular, profe. Sistema óseo y articular. Aquí está, bien, está de último. Entonces está Carlos Benavides y Natalie Chicaiza. ¿Bien? Sí, y profe, Y yo, nosotros profe. agregamos a la compañera María Alejandra Cerón. Ok. Bueno, nuestro grupo está conformado por mi persona, María Alejandra Cerón, Natalie Nicole Chicaiza y Carlos Andrés Benavides. Nuestro tema es el sistema óseo y articular del perro. Bueno, para empezar, vamos a empezar con... bueno, el tejido óseo adquiere como diferentes aspectos de acuerdo pues con la disposición de sus estructuras, ¿no? Entonces, pues de esta manera, el tejido óseo compacto, también se lo puede llamar denso, que forma una capa externa y maciza de cada hueso, y un tejido, pues también hay un tejido que es de una apariencia como más esponjosa. Este, pues, que está formado por delgadas prolongaciones óseas, que se les puede llamar también trabéculas. Estas se cruzan en una forma de red, lo que hace que se muestre como el característico aspecto como de esponja que tiene el hueso en la parte interna. Bueno, teniendo en cuenta la morfología de los huesos del sistema esquelético del perro, pueden clasificarse en los huesos largos, como lo podemos ver aquí. Estos huesos pues poseen un tejido compacto en su contorno y un tejido esponjoso en los extremos. Estos huesos se encargan de soportar el peso del cuerpo pues del animal y de ayudar también con el movimiento. Estos se ubican pues principalmente en las extremidades posteriores y exteriores, que serían pues las patas delanteras y traseras. Esto se le conoce también como el esqueleto apendicular. Bueno, a los huesos largos pertenece, como lo podemos ver en esta imagen, el fémur, que está aquí, el húmero, el de aquí, pertenece también la tibia, que está por acá, las extremidades pues delanteras y traseras, el peroné, que está en la parte de atrás, el radio, que lo podemos ver acá, en la parte delantera, el cúbito, los metacarpos, que serían estos, y metatarsos en la parte trasera. Seguimos con los huesos cortos. Estos huesos pues poseen medidas como proporcionadas y pues están con una capa compacta externa y un interior también esponjoso. Estos huesos proporcionan pues estabilidad y un movimiento pequeño en las articulaciones, se podría decir pues como del tobillo y de la muñeca pues del perro, que vendrá siendo la pata.
Estas se ubican principalmente en los huesos del carpo, del tarso y de las vértebras, que serían estas. Seguimos con los huesos planos. Estos poseen dos capas de tejido compacto y como una capa intermedia esponjosa. Su forma, pues como lo dice su nombre, es aplanada y pues también es ancha. Estos huesos protegen los órganos internos del cuerpo, pues como son el cerebro, el corazón y los órganos pelvianos. Se encuentran los huesos del cráneo, la cadera, las costillas, el omóplato y el esternón. Y por último están los huesos irregulares, que poseen dimensiones complejas e irregulares. Entre ellos se encuentran los huesos de la columna vertebral. Por otra parte, pues en el sistema esquelético del perro también pues se encuentra una categoría especializada de huesos con diferentes aspectos y también con diferentes funciones. Aquí encontramos los huesos sesamoideos, que son estructuras de tamaño variable que se ubican pues en los tendones y en los ligamentos, y pues esto lo que hace es proteger como del roce excesivo que puedan tener. Aquí podemos encontrar la rótula, como lo podemos ver en la imagen, y están los sesamoideos de las articulaciones de los dedos. Están también los huesos esplánicos. Estos se forman dentro de los órganos blancos. Aquí podemos encontrar el báculo, que es ¿Qué? un hueso que... ¿Cómo, profe? ¿Y ese dónde hay? Entonces, ese hueso sí es... ¿Qué es el báculo? Es el hueso que se encuentra en el pene. Y pues este permite como que permite al perro la penetración, aunque no tenga como la erección. ¿Se llama así, báculo? Sí, báculo o no me acuerdo, penoideo o algo así, no me acuerdo. ¿Pero así tendrá esa forma, así arqueada? Sí, así lo encontramos, profe. Porque, bueno, ahora que revisemos la bibliografía, entonces ahí miramos, pero es la primera vez que conozco, por un lado, el nombre del hueso, ¿sí? Báculo. Por otro lado, la forma del hueso del pene, ¿sí? No podría ser en esa forma, porque entonces el pene tendría que ser curvo. Bueno, ahí más adelante vamos mirando eso. Bueno, también están los huesos neumáticos, que son estructuras que poseen cavidades con aire, pues en su interior. A esto se le llama espacios aéreos. Se ubican principalmente en el cráneo y conteniendo pues los sedos paranasales. Y pues a su vez estos huesos poseen un sistema de vasos sanguíneos por los cuales pues les llega el oxígeno y los nutrientes también, y hay pues otras sustancias que son necesarias para pues el crecimiento y la reparación de los huesos. Bueno, ya toca la composición y estructura del hueso. Bueno, primero el hueso es un órgano duro de color blanco amarillento. Está constituido por una materia orgánica e inorgánica y al juntarse con otros forma esqueleto. Bueno, en la composición química, como dije antes, tiene una materia orgánica que es representada por la osteína o colágeno óseo. Este le da al hueso solidez y elasticidad. Sin este, ¿qué pasaría con el hueso? Pues si bien mantendría su forma, perder el peso y lo haría frágil. También la materia orgánica serían las sales minerales que le dan al hueso dureza. Son el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, el fosfato de magnesio, el carbonato y el cloruro de sodio. ¿Qué pasa si el hueso se descalcifica? Pues no va a perder tampoco la forma o sus dimensiones, pero se va a volver blando y moldeable. Bueno, todo esto junto con el agua es lo que compone un hueso. Ahora sí, voy a hablar de la estructura del hueso. Para ver su estructura,
se va a recurrir a lo que es la disección. Bueno, eso tiene un periostio o corteza, es una membrana externa de tejido fibroso que brinda protección. Su grosor depende de la exposición del hueso. También tiene una capa interna de células osteogénicas que en el crecimiento está bien desarrollada, pero que se va reduciendo. Bueno, la forma general de este es lisa, pero también puede presentar eminencias y depresiones que servirán para la fijación del músculo y ligamentos. Esto es más apreciable en los perros de gran tamaño o de mayor edad. Tiene un tejido compacto, una sustancia compacta que forma a la membrana externa maciza y al tejido de apariencia esponjoso. Este es más grueso en la diáfisis del hueso, que si pueden ver ahí, es la mitad del hueso, digamos así. Y se va reduciendo a medida que va a los extremos del hueso. Tiene una sustancia también esponjosa que está en el interior del hueso. En su interior también se encuentra la cavidad medular. Esta sustancia está mayormente presente en los huesos cortos y en los huesos largos se encuentra en los extremos del hueso. También hay el endostio, que es una membrana fibrosa fina que va a recubrir a la cavidad medular y a los canales de Havertz. Y también está la médula ósea, que está contenida en la cavidad medular y ocupa los intersticios de la... eso, por favor, compañera, puede acercarlo un poquito. Bueno, y en los intersticios de la sustancia esponjosa también hay dos tipos de médula. La médula roja, que es propia de los jóvenes. Esta es ricamente irrigada y puede producir las células sanguíneas. Y también está la médula amarilla, que es constituida por tejido adiposo y grasa. Es inactiva, aunque conserva un poco de la médula roja para formar las células sanguíneas. Esta es propia de los adultos. También en los neonatos, la médula ósea se encuentra en la mayoría de los huesos, pero en los adultos solo está activa en las extremidades proximales de húmero y fémur, en las cinturas torácica y pélvica y en la columna vertebral. También, como dijo la compañera, el hueso tiene vasos sanguíneos que le van a proporcionar los nutrientes y el oxígeno necesario para ayudarle en el crecimiento y la reparación. Bueno, el esqueleto puede dividirse como en tres regiones principales o como en tres clases. La primera se llama esqueleto axial y pues este recibe este nombre porque pues está ubicado en el eje central del cuerpo. Incluye pues el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En los huesos pues en la parte del cráneo podemos encontrar los huesos del cráneo y pues estos forman la caja ósea, la cual se encarga como de cubrir y proteger el encéfalo. Y está compuesto por dos temporales, dos parietales, dos frontales, un occipital,
un interparietal, un encefaloides y un etmoides. También están los huesos de la cara, que forman el esqueleto de la cara y pues sus cavidades alojan la mayoría de los órganos de los sentidos, como pues son los ojos, la boca, la nariz. Esta pues la componen, como podemos ver aquí en la imagen, dos premaxilares, dos maxilares, dos nasales, que serían los que están aquí arriba. También están dos lagrimales, dos malares, dos palatinos, dos cornetes, perdón, cuatro cornetes, una mandíbula y un hioides. Por otra parte está la columna vertebral. Y pues esta forma parte, forma como la parte central del esqueleto y está compuesta por huesos que son huecos y son redondos y pues a esto se le llaman las vértebras. Y pues la función de estas, pues la función como principal es proteger la médula espinal y pues protegerla como de posibles lesiones o una potencial parálisis. También proporciona un punto de fijación entre las costillas. Entonces se reparten de esta manera. Como podemos ver, la parte roja, que sería la A, aquí están 7 vértebras cervicales y estas forman la base ósea del cuello, como lo podemos ver aquí. Está también la parte B, que es la parte amarilla, que forman la base del tórax. La parte C, que es la parte azul, son 7 vértebras lumbares que forman la base ósea del lomo del perro. Está la parte D, que es la parte verde, donde están 3 vértebras sacras. Estas, pues estas son formadas por la unión como de varias vértebras, ¿no? Entonces estas se articulan en la cintura pélvica. Y por último está la parte E, que es la parte morada de la cola. Estas vértebras se llaman vértebras oxígeas o caudales y son entre 20 y 23. Tienen como un número variable dependiendo pues del perro. Y tienen una forma, o sea, forman la base ósea de la cola. Está también las costillas que protegen los órganos internos del perro que se encuentran dentro pues de la caja torácica, como pues es el corazón, el hígado y los pulmones. Las costillas, pues tenemos 13 pares, pues el perro tiene 13 pares de costillas. 9 articulan en la parte superior de las vértebras torácicas. O vértebras, también se las puede llamar vértebras dorsales. Y en la parte inferior con el esternón. También pues, podemos encontrar 3 pares de costillas, las cuales son falsas, ya que no conectan directamente con el esternón, sino que pues están como unidas a través de cartílagos. Y por último está el último par de costillas que son flotantes y son las más pequeñas y estas no están unidas al esternón. El espacio que podemos ver entre las vértebras se llama espacio intercostal. Y por último tenemos el esternón, que está localizado en el centro del tórax. Es un hueso alargado y está formado por 8 segmentos óseos. También tenemos el esqueleto apendicular, que es un conjunto de huesos pues, que conforman el movimiento del esqueleto del perro. Y este alude pues a los huesos de las extremidades, como lo dije anteriormente, delanteras y traseras. En primer lugar tenemos las extremidades delanteras. Aquí podemos encontrar la escápula, que también se le puede llamar omóplato, y pues esta con el húmero forma la articulación, pues se puede decir del hombro del perro. También podemos encontrar el húmero, que es un solo hueso y se extiende desde, se puede decir pues desde el hombro hasta el codo pues de la pata del perro.
También está el radio y el cúbito, como pues lo mencioné y como lo mostré en la anterior imagen. Son dos huesos largos que forman el antebrazo. Está también los huesos de la mano, serían los huesos de la pata del perro. Pues eso está compuesto por los huesos del carpo, que se equivale como a la muñeca, para que el perro pueda mover la pata, y los huesos metacarpianos, que va desde la muñeca hasta las falanges. Las falanges son los dedos. Está también las extremidades traseras. Estas se encargan pues de la locomoción. Aquí podemos encontrar el hueso coxal, que es el más grande de los huesos planos, y está compuesto por tres huesos que han sido soldados entre sí, que son el ilión, isquión y el pubis. También podemos encontrar el fémur, que es la parte superior de la extremidad. Esta forma pues la estructura ósea del muslo y se extiende desde la cadera hasta, pues se puede decir, la rodilla del perro. También está la tibia y el peroné, que son dos huesos que forman la pierna del perro y están como en paralelo. Estos huesos se conectan a la rodilla con el tarso, que sería como la articulación podría decirse, del tobillo. Y por último están los huesos del pie, que están compuestos también por tres secciones. Está el tarso, pues como lo dije antes, que sería como el tobillo, y los metatarsianos y falanges. Y por último está el esqueleto esplácnico o visceral. Este está formado por huesos que se desarrollan en el parenquima. El parenquima es como un tejido especial que tienen algunos órganos. Este parenquima está en algunos órganos blandos o vísceras, o también en huesos desarrollados dentro de vísceras, como lo mencioné anteriormente, el hueso del pene. Lo que es desarrollo y crecimiento. Bueno, el esqueleto primitivo está formado por, bueno, esto pasa cuando se está formando el perrito en la perra, ¿no? El esqueleto primitivo está formado por cartílago y tejido fibroso, de donde se van a desarrollar los huesos por medio del proceso llamado osificación que hacen los osteoblastos. Siendo así, hay dos tipos de huesos: los huesos membranos, que son los que se desarrollan a partir del tejido fibroso. Estos serían los de la bóveda y laterales del cráneo y la mayoría de los huesos de la cara. Bueno, el proceso, también están los huesos cartilaginosos, que son los huesos formados por cartílago, los huesos que se van a formar a partir del cartílago. Estos son los huesos de la mayoría del esqueleto, son las extremidades, la parte inferior del cráneo y la columna. Bueno, el proceso de osificación, les dije anteriormente, es por el que se va a desarrollar los huesos. Hay de dos tipos: la osificación intermembranosa, que es del tejido fibroso a hueso. Bueno, para explicarles, ¿no?, cómo ocurre este proceso, voy a utilizar este dibujito que hice yo. Como lo entendí, quisiera que me avisen si pueden verlo. ¿Alguien puede No se verlo? ve muy bien. Como distorsionado.
No se la ve muy bien, Natalie. Bueno, en mi cámara. Ahí se ve porque bien, no ahí está se en ve la bien. diapositiva. Aquí sí me ven. Bueno, eh, bueno, este proceso inicia con un núcleo de osificación. Digamos que va a ser esta bolita del centro, ¿no? Los osteoblastos, que son los que forman el hueso, las células que hacen el hueso, van a depositar alrededor de este hueso, que va a formar trabéculas, que son pequeños trozos de hueso. A su alrededor se van a engrosar, estas trabéculas se van a unir entre ellas y van a hacer una superficie ósea. Entonces se va a formar el periósteo, que como les expliqué es la corteza del hueso, y en su interior se van a seguir haciendo esas capas de hueso hasta que se logra obtener el tamaño definido que tiene ese hueso. Espero que me hayan entendido, la verdad. No se alcanzó Bueno, a apreciar muy bien la hoja. Pero bueno. Bueno, y luego está el... Compañera, ¿puede pasar a la otra diapositiva? Eso. Y ahora está el segundo tipo de osificación, que es la endocondral. En ese proceso vamos a pasar de cartílago a hueso. Entonces vamos a ver que tiene cinco fases. Ajá. Como se aprecia en la imagen, en la primera fase las células se van a juntar, van a formar el hueso, van a dar la forma del hueso. Es la primera imagen azul. En la segunda fase, este cartílago va a crecer en tamaño y anchura. En la tercera fase, se va a formar el primer centro de osificación, que se va a encontrar en la diáfisis, es la mitad del hueso, ese como palito rojito que se ve ahí en la tercera imagen. Y de ahí se va a empezar a formar el hueso a su alrededor. En la cuarta fase se van a formar otros centros de osificación para las epífisis, que son los extremos del hueso, como se ve en la cuarta imagen. Y bueno, vamos a seguir formando hueso. En la quinta fase se va a formar una placa epifisial, una cartílago entre la epífisis y diáfisis, o sea, entre la mitad y los extremos. Esta nos va a dar la longitud del hueso. Y bueno, como fase final, vamos a ver que ya está formado el hueso, tiene el primer centro de osificación, y el cartílago se va a reducir a solamente estar en las superficies articulares, que son, pues digamos, en los extremos, en la cabecita del hueso. Y pues este sería el proceso. Y este cartílago epifisial va a terminar de hacer que el hueso crezca y va a terminar osificado, se va a volver hueso también, y ahí termina el proceso de crecimiento en su longitud. Bueno, vamos a ver también qué son los cambios del esqueleto. Bueno, al nacer, el esqueleto va a ser más plástico y liso. Entonces,
Al terminar ese proceso de cambio, se va a terminar la longitud de los huesos, ya va a estar definida y unas partes van a estar ya fusionadas en el esqueleto. En la adultez los cambios van a ser más lentos, pero se van a apreciar que se acentúan las eminencias y depresiones. Por si acaso, ¿qué son las eminencias y depresiones? Digamos, no sé si ven mi mano, es un ejemplo. No es literalmente así, pues. En el hueso de la escápula se puede apreciar esto. Digamos que las eminencias corresponden a estas como cresticas que se le hace al hueso, y las depresiones son como estos espacios. Entonces se van a sentir esas en la adultez y puede que se formen unas más pequeñas debido a que los órganos van a presionar el hueso. Ya en la vejez, los cambios del esqueleto son que van a perder la materia orgánica, va a haber una rarefacción del hueso y este se va a volver más frágil y pues más propenso a las fracturas. Y como cambios que se dan a lo largo de la vida, va a hacer que cartílagos, ligamentos y tendones se van pues a osificar y van a perder su función. Ya. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a exponer acerca de las articulaciones. Las articulaciones son las uniones donde se conectan huesos o un hueso con cartílago. Las articulaciones simples, las simples es cuando se une ya sea hueso-hueso, pero y las Se nos fue la imagen, se nos fue. articulaciones complejas es cuando varias estructuras en tres categorías. Siguiente, se fue la, Ahí está bien, siga. ahí, ya. Se le escucha. Tienen tres categorías de articulaciones: articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Siguiente dispositivo. Siguiente. ¿Será que me escucha? ¿Escucha? Ah, ya. Sí, sí. En las articulaciones fibrosas. Se le escucha. Los huesos están conectados por tejidos conectivos densos. Aquí se dividen en tres clases: suturas, sindemosis y gonfosis. Las suturas son características del cráneo y permiten el crecimiento de este y van desapareciendo con el tiempo. La sindemosis son ligamentos que unen dos huesos y dependiendo de la longitud de los ligamentos puede tener mayor o menor movilidad. Y la gonfosis son características de las piezas dentales. Siguiente diapositiva. Las articulaciones cartilaginosas, los huesos están unidos por cartílagos. Aquí también se subdividen en dos clases, que son la psicondrosis, que está recubierto por cartílago alino y que con el tiempo tiende a osificarse.
Y, y la otra categoría es la simbiosis, que la diferencia es que en vez de cartílago y hialino, este es un fibrocartílago o tejido fibroso que se encuentra en el centro del dispositiva. Eso ahí. Las articulaciones sinoviales, los huesos participantes están separados por un espacio lleno de líquido. Dicen, los huesos de aquí son huesos y la estructura de las articulaciones sinoviales comprendería una superficie articular que está revestida por cartílago articular y que la mayoría de veces es de variedad halina, pero en algunas ubicaciones cambia a cartílago fibroso o tejido a cartílago, sí, a cartílago fibroso o tejidos fibrosos densos. Eso ahí se ve. Dice, la membrana sinovial es la encargada de recubrir las articulaciones y producir el líquido sinovial. El líquido sinovial tiene la función de lubricar y nutrir ¿cómo se llama? El cartílago articular. Y también puede nutrir alguna estructura intraarticular, al igual que también a la membrana sinovial. La lámina fibrosa, eh, también son conocidos como ligamentos, están inervados por terminaciones nerviosas propioceptivas que registran la posición y velocidad de cambio de posición articular. El labio articular sirve para extender y profundizar la superficie articular, incrementando el área que soporta la carga y ayuda a extender el líquido sinovial. Las almohadillas sinoviales permiten que la membrana sinovial adapte su forma a la parte del hueso con la que está momentáneamente en contacto. Siguiente dispositiva. Dice, estas articulaciones pueden tener diferentes movimientos. Uno de estos es la traslación, que es el desplazamiento en una superficie plana, pero en las superficies del cuerpo se mantienen en su posición original. La rotación, dice, el hueso que se mueva gira alrededor de su eje perpendicular a la superficie articular. Y la oscilación es lo mismo, es un giro de hueso que se mueve alrededor de un eje, parece como movimiento pendular. La extensión, a ver, sí, extensión, la flexión reduce el ángulo entre dos segmentos óseos y la extensión es lo contrario. En este se aumenta el ángulo de los dos segmentos del miembro. La abducción, dice, abducción. ¿Cómo lo digo? Es cuando la extremidad se mueve, es decir, hacia el cuerpo.
y la abducción es al contrario, cuando se aleja del cuerpo. Y la circunducción es la combinación de flexión, extensión, aducción y abducción. Siguiente diapositiva. Aquí podemos observar algunos movimientos en esta imagen. Como podemos ver, el número 1 es abducción, que es cuando se acerca a la parte media del cuerpo. El de abducción, que es cuando se aleja de la parte media del cuerpo. La oscilación es el número 3, que es como hacer un circulito, y la simple. Siguiente dispositiva. Estas se dividen, las articulaciones tienen diferentes clasificaciones. Unas son las articulaciones planas, tienen pequeñas superficies articulares que parecen planas, pero realmente realizan varios movimientos, por lo que se la conoce como multiaxial, porque puede deslizarse de derecha a izquierda, arriba a abajo. Y aquí en la imagen la podemos observar. La articulación troclear o bisagra, como se la conoce, que es la imagen número B. Aquí es una superficie en forma de cilindro, se une con una superficie cóncava, haciendo como una forma de bisagra que permite el movimiento, ay, ¿cómo se llama este? De rotación. Siguiente, a ver, trocoidea, sí. En la trocoidea es una especie que es un anillo que se une como tipo así, que puede girar en este eje, que puede girar en este eje, que queda ajustado que se ajusta así para que permite el movimiento. El movimiento, y aquí rota sobre el anillo, se da cuenta. En la articulación condilar está constituida por dos cóndilos, que es como la anterior de la bisagra, pero es doble, y encajan también en una superficie cóncava que encaja y también permite movimientos. Siguiente dispositiva. Eso ahí. La articulación elipsoidea presenta una superficie cóncava, ovoide, como se puede ver aquí en la imagen número E, la que está a la derecha. Ovoide, que encaja en una concavidad correspondiente. Los movimientos se realizan principalmente en dos planos perpendiculares entre sí, pero también es posible algo de rotación. La otra articulación es la silla de montar, como esta la pueden ver en la figurita que está blanco y negro, que tiene como una forma de silla de montar donde se encajan, permitiendo movimientos principalmente planos, perpendiculares entre... no, pucha, esto no era. Perdón, ese no era. Sí, la articulación tiene la forma de silla de montar, pero combina dos superficies, cada una convexa, al máximo en una dirección cóncava, al máximo en una segunda dirección perpendicular a la primera. Y la articulación esferoidea consiste en una porción de esfera encajada dentro de una cavidad complementaria. Esta articulación es la que mayor acción de movimiento tiene, por eso se la conoce como multiaxial.
Siguiente diapositiva. Listo, profe, eso sería todo. Y pues esta sería la bibliografía. Bien. Bueno. Sí, está bien. Listo. ¿Alguna inquietud? La imagen anterior, por favor. La última, la de los perritos. ¿Sí? Ahí está trabajando una articulación que la nombró su compañero, que es la articulación trocoidea, ¿sí? Que es la articulación entre el axis y el atlas, que es entre la articulación entre la primera y segunda vértebra cervical. Al hacer esa articulación y al realizarse ese movimiento, entonces lo que produce es eso, ¿sí? Gira la cabeza hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Lo que llamamos es un giro lateral. Entonces, como para aprovechar esa imagen, entonces, esa tenemos, esa articulación que es una articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales son las que tienen movimiento. Las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones fibrosas carecen de movimiento, son articulaciones fijas. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, por favor? Bien, entonces, Profe, ¿sí? verá, la parte de la que le decía del hueso del perro, el hueso del pene, que era el báculo, tengo una imagen, pero es que la tengo en el celular, nos dice, mire, para que mire cómo es, A que ver, es de esta veamos. forma. Por eso tiene la forma como le digo, pues como estaba en la imagen. Entonces, como lo podemos ver aquí, este es. Bueno, volvamos otra vez a colocar la imagen del báculo que tenía ahí. Espérenme un momento. Primera vez que escucho ese nombre. Esta. ¿De dónde lo sacaría? Ese, ¿sí? Bueno, no conozco muy bien la anatomía del pene del gato, ¿sí? El pene del gato también tiene hueso. Es posible que pertenezca al gato, pero sí me parece raro es la forma, ¿sí? Es que como le digo, es que es porque va de la parte esta de abajo va como en la parte de atrás para que sea como que así, como lo muestra en la imagen, de esa forma. Regáleme un minutico, voy a revisar en mis huesos, a ver si tengo un huesito del pene y de una vez lo vemos, ¿sí? Bueno, Un profe. minutito, no se vayan a ir todavía. Bueno, ya. Bien, entonces aquí vamos a mirar. Este es el hueso que va en el pene del perro, ¿sí? Ahí no hay ninguna curvatura. Vamos a mirarlo y vamos a ver, no sé si estén ustedes mirando esa cavidad que hay aquí, ¿sí? Hay un canal, no sé si lo estén mirando ahí, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Voy a pasar la punta de este lápiz por ese canal. Bueno. Ese canal que ustedes miran ahí es lo que va a alojar la uretra, ¿sí? La uretra, ya habían dicho sus compañeros, que es ese conducto que transporta la orina y que en el macho también transporta el líquido seminal. Entonces, si lo llevamos a esta imagen y la comparamos con el báculo que tienen ustedes, miren, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, pero con todo, déjenme averiguar el término y déjenme averiguar la consulta donde le hicieron
para ver de qué especie es ese huesito. ¿Listo? Bueno, mira, ese está ahí. Este es un esqueleto único del esqueleto visceral o explánico. No hay más huesos, ¿sí? En el perro no hay más huesos, sino solamente este del esqueleto visceral. Cada especie tiene un hueso del esqueleto visceral. El porcino tiene un hueso en la nariz. El bovino tiene un hueso entre el tabique, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, eso es. Entonces, sí, estuvo bien la exposición. Un poquito tal vez de fluidez en la parte de articulaciones. Ese es un tema también muy interesante. Lo que es las articulaciones, entender cómo es una articulación, pero no hay problema. La próxima semana, si terminamos esto de la exposición, entonces comenzaremos ya con lo que es el esqueleto del perro, ¿sí? Y algunos términos topográficos que todavía nos faltan entenderlos. Para la próxima semana, entonces, o sea, para dentro de 8 días, el jueves, vamos a hacer una actividad evaluativa de esto, ¿sí? De todos los temas que tratamos hoy en la clase, ¿sí? Entonces, vamos a Profe, hacer una... ¿sí? qué pena, mire, ahorita estaba averiguando sobre el báculo y no siempre tiene esa forma, por eso es que se confunde. O sea, también tiene la forma del hueso que usted nos mostró. O sea, son diferentes formas, no siempre es la forma así de curvatura, de pronto. Por eso es que está como un poco confundido, ya que estoy viendo la imagen y aparecen varias formas de este báculo, ya que, como dice la definición, este se encuentra en la mayoría de los mamíferos, en algunos insectívoros, roedores, carnívoros y los primates, entre ellos también el perro, pero, o sea, la forma sí es la que usted tiene. También en medio tiene el canal, de pronto. Ok, bueno. Pero hay que Estaba seguir. mirando y ¿Sí? ese hueso peneal es de un mapache. Qué interesante. Un mapache. ¿Cómo es el mapache? No, es como un armadillo tal vez. No sé, estaba mirando nomás en internet. Mapache, sí, creo que es algo parecido, ¿no? Un armadillo así. Bueno, entonces, mire que anatómicamente, cuando haya la cópula, la vagina de la mapache tiene que adaptarse a la forma del pene del mapache, ¿sí? Pero en cambio, si eso lo llevamos a la perrita, es difícil que haya una penetración. Ahí no podría haber una cópula normal. Bueno, pero vamos a darle una lecturita a eso. Entonces, los temas que hemos revisado, hoy revisamos urinario y respiratorio, hoy revisamos también nervioso, hoy revisamos también cardiovascular y linfático, revisamos también el reproductor masculino y femenino, y acabamos de ver la parte del sistema óseo y articular. Entonces, ¿listo? Bueno, entonces las calificaciones quedarían de la siguiente manera. 2 calificaciones, una que es la presentación del trabajo, el contenido del trabajo, las imágenes que ustedes se apoyaron para hacer el trabajo, y la otra parte ya es la exposición, cómo desenvolvieron el tema, qué tanto tiempo utilizaron para la lectura del texto, ¿sí? Y entonces ahí quedaría esa calificación. Unos estudiantes hicieron un poco más de esfuerzo por revisar esa parte y no dedicarnos mucho a la lectura, ¿sí? Y entonces el sistema urinario y respiratorio queda con 4 y 4. El sistema nervioso tiene 4.5 y 4.5. El sistema cardiovascular y linfático está en 3.5 y 3.5, 2 calificaciones. El sistema reproductor masculino y femenino tiene 4 y 4. Y el sistema óseo y articular tiene 4 y 3.5. Entonces ya tienen 2 calificaciones. Son aproximadamente 10 calificaciones que van a las actividades complementarias. Y eso. Entonces, pues, la recomendación para los grupos que falten, pues que en lo posible tratemos de hacer una buena preparación del tema,
no utilicemos mucho texto que leer, sino que entendamos bien la parte que estamos hablando. Bueno, ¿qué más? Otra inquietud. Ya no alcanzamos más temas, se nos terminó el tiempo, ya es un poquito más de la 1, entonces nos volvemos.